Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Estamos ante una nueva ola de COVID y queremos discutir las consecuencias y los escenarios para el país en las próximas semanas. Para ello contamos con dos reconocidos doctores. En primer lugar, la doctora Alicia Chan, quien es infectóloga pediatra y además presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Y el doctor Carlos Gracioso, quien también es infectólogo pediatra y jefe de infectología del Departamento de Pediatría del Hospital San Juan de Dios. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Doctora Chan, quisiera iniciar con usted. Estamos ante una nueva ola de COVID. La pregunta es, ¿hay alguna diferencia con esta ola respecto de lo que hemos experimentado en el pasado? Como por ejemplo, que sea menos grave los escenarios, que hayan menor tasa de hospitalización. ¿Cuáles son las diferencias, en todo caso, las similitudes con las olas anteriores? Sí, gracias por la invitación. Rápidamente contesto su pregunta. La variante Omicron realmente se ha distinguido por ser una variante que no causa enfermedad tan severa, es decir, no está asociada con tanto hospitalización ni tampoco con uso de unidades de cuidado intensivo. Más sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que estos datos provienen mucho de lugares y países en donde la cantidad de personas vacunadas es alta. De tal manera que eso también puede haber influenciado la manera en la que esta variante se ha comportado en esos países. En nuestro país hemos estado viendo que sí, en efecto, digamos, no tenemos mucha mortalidad, pero las hospitalizaciones sí se han incrementado y además, pues, obviamente nuestra tasa, nuestro porcentaje de positividad ha aumentado muchísimo, incluso muchísimo más de lo que hemos visto en otras olas. Así es que creo que este es un buen momento para que las personas tomen un buen consejo, tratemos de cuidarnos y, por supuesto, sigamos vacunando a la población. Doctor Gracioso, uno de los enfoques que están tomando algunos o varios de los países desarrollados es que se le está considerando al COVID ya como una gripe más, por ponerlo en palabras muy coloquiales. Han quitado prácticamente todas las restricciones, incluso el uso de la mascarilla. Consideran que estamos prácticamente o ya han superado prácticamente esta pandemia. ¿Es ese el enfoque correcto y sobre todo para el contexto guatemalteco, cómo lo ve? De nuevo, como la doctora Chang ya nos hizo ver, estamos tomando muchas veces y extrapolamos datos de países donde tienen mínimo 60, 70 o arriba de ese porcentaje de personas vacunadas. Desde mi punto de vista, yo les quiero decir que creo que no hay ninguna duda que nosotros tenemos que seguir manteniendo las medidas restrictivas que ya hasta el cansancio hemos repetido. ¿Por qué? Porque no podemos tapar el sol con un dedo, el virus está ahí, las personas afectadas están ahí, la contagiosidad está allí y el incremento reciente de las hospitalizaciones está allí de nuevo. Teníamos los hospitales vacíos y ahora empezamos a ver de nuevo personas hospitalizadas. Es muy posible y anecdóticamente les podemos decir que sí, nosotros tenemos la percepción de que esta Omicron es menos intensa, menos agresiva, pero su contagiosidad es tan exagerada, es tan extrema, que el número de personas es enorme. Y este enorme número de personas hace que, si bien en general la variante no es tan mortal, sí va a haber más personas hospitalizadas por la enorme cantidad de personas que están contagiadas. Entonces, en resumen, hay que continuar con las medidas, no debemos tomarlo de una forma diferente y en Guatemala, con mayor razón, debemos tener ese esfuerzo continuado. Ahora, hablemos un poco de las vacunas. Algunos están considerando ya una cuarta dosis, una quinta dosis. Nosotros pareciera que vamos muy atrás. Una primer pregunta, doctora Chan, sería ¿qué tan efectivas son estas vacunas que hay actualmente disponibles
contra esta nueva variante? ¿Realmente son efectivas? ¿Las personas que aún no se han vacunado deberían de vacunarse? ¿Cuál sería el mensaje en ese sentido? Sí, las vacunas permanecen siendo eficaces para prevenir enfermedad severa y hospitalización, mortalidad, pero obviamente no son tan eficaces para prevenir infección como un todo. Es decir, que las personas pueden infectarse y estar asintomáticas o pueden infectarse y tener cualquier nivel de sintomatología que quizás no los va a llevar al hospital, pero en efecto esta variante sí escapa un poco a la inmunidad producida por las vacunas que hasta la fecha tenemos disponibles. Sin embargo, cuando se coloca un booster, una tercera dosis o una cuarta dosis, aumentamos un poco la eficacia contra la infección de Omicron y tenemos también ya en vías de desarrollo una vacuna que va a tener una combinación de variantes anteriores más Omicron, que es la prevalente ahora, pero esa va a estar disponible a finales de año. Entonces, eso no va a ser un booster, va a ser una nueva vacuna, digamos, ¿verdad? No tengo la sensación de que vayamos a tenerla muy disponible aquí en Guatemala debido a las políticas que han tenido las autoridades en estos últimos meses, semanas, pero yo sí recomiendo que las personas continúen haciendo sus esfuerzos por terminar sus esquemas de vacunación. Doctor, y en ese sentido nosotros podemos ver una cierta dualidad en Guatemala porque pareciera que los centros urbanos, los grandes centros urbanos del país, sí lograron una tasa de vacunación bastante alta, incluso algunos similares a los que se vieron en los países desarrollados, sobre todo con la primera y la segunda dosis. En la tercera dosis vemos una caída bastante fuerte, incluso en las áreas urbanas. ¿Deberían o qué mensaje se le podría dar a la población para que efectivamente acuda para esa tercera dosis? ¿Y por qué falló, podríamos decir, el sistema o la vacunación en el interior? ¿Por qué las personas no quisieron vacunarse? Bueno, yo creo que sí realmente ha faltado una política clara, directa, con un mensaje a la población en que realmente la mejor arma que tenemos y que disponemos es la vacunación. Recalcando lo que la doctora Chang nos dice, siguen siendo eficaces aún con estas variantes Omicron para la enfermedad grave y para la muerte, no para la enfermedad común y corriente y para la transmisión. Estas son las mismas cepas originales de Wuhan que tuvimos ya hace más de 2 años y medio, y el virus ha sido capaz de modificarse, de adaptarse y de seguir siendo muy eficiente al infectar a las siguientes personas. ¿Por qué en el interior ha fallado esto? Bueno, esto es parte de los problemas continuos que tenemos en Guatemala. Esto no sucede solo con la vacuna contra el COVID. Los centros urbanos alcanzan coberturas de vacunación mucho más altos y siempre en los centros rurales es mucho más bajo, pero la falta de disponibilidad de vacunas, de políticas claras, de mensajes claros, creo que ha afectado de una forma importante. Creo que la gente hemos llegado a un momento de agotamiento, estamos cansados ya después de 2 años y medio de este virus, pero esta pandemia está lejos de resolverse. Nadie podemos predecir cuál va a ser la siguiente variante o en qué momento finalmente vamos a poder alcanzar nosotros un momento de que ya doblamos la esquina. Así que el esfuerzo debe ser continuado, los mensajes deben ser claros, las vacunas son altamente seguras, altamente efectivas, ya hay suficiente información de esto y para las personas que tengan la indicación, prácticamente todas las edades requieren, además del esquema original, una dosis de refuerzo, y en algunas personas que tienen indicaciones especiales hasta una segunda dosis de refuerzo, o sea, 4 dosis. Esperamos con ansias tener vacunas más flexibles como la que nos mencionaba Alicia, que tengan esa capacidad de poder disminuir la transmisión, la cual no lo tienen las vacunas con las que contamos actualmente. Doctora Chang,
hay personas que se han infectado 2, 3 o más veces. Y algunos creen que esto ya se convirtió como si fuera una gripe, como decía anteriormente, y que uno se puede infectar múltiples veces y que no va a pasar nada. Hay algunos estudios que nos estén indicando cuáles son los efectos para aquellas personas que se han contagiado varias veces. El organismo se resiente, hay riesgos mucho más profundos en el largo plazo con ciertos tipos de enfermedades para aquellas personas que se han infectado múltiples veces. Sí, yo creo que en este sentido sí ha habido tal vez una falta de información apropiada para las personas. Ciertamente este virus, como ha mutado tantas veces, tenemos la dificultad de que nos podemos infectar con cada una de las variantes del virus. Ahora, si en la primera infección nos fue bien, pues qué bien. Pero cada vez que contraemos una de estas infecciones, estamos a riesgo de tener cualquiera de las complicaciones relacionadas a COVID. Ahora sabemos que las personas que han sufrido o padecido COVID tienen un riesgo más alto de tener, por ejemplo, un accidente de tipo vascular, por ejemplo, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel cardíaco. ¿Quiénes son estas personas que van a hacer esto? Pues probablemente hay personas que tienen alguna determinante genética que los predispone también a ser más sensibles a este tipo de complicaciones. Pero sí hay complicaciones desde el punto de vista del sistema nervioso central, desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista renal, desde el punto de vista endocrinológico y sorprendentemente también desde el punto de vista mental. Muchas personas cuando se ven estas series de pacientes con long COVID tienen altas tasas de depresión, altas tasas de suicidio y altas tasas también de insomnio y ansiedad. Entonces, creo que es muy importante que las personas se empapen de este conocimiento en fuentes confiables y vean que realmente no es ninguna cosa, digamos, hasta con la información que tenemos ahorita, nosotros no podemos asegurar que con cada una de esas infecciones no vamos a ir y a irnos acercando más a tener alguna de esas complicaciones. Entonces, pero sí existen. Entonces, creo que es importante que la población no lo tome como una gripe más, porque todavía no tenemos esa información para decirles que es seguro enfermarse por COVID y que no van a tener ninguna complicación a posteriori. Ahora, doctor Gracioso, ¿por qué entonces pareciera que en ciertos países, por ejemplo en Estados Unidos o los países nórdicos, que ya usted explicaba que pues, tienen una alta tasa de vacunación, un alto porcentaje de vacunación, pero pareciera que ahí ya el enfoque es de que es una gripe más? ¿Realmente cuáles van a ser las consecuencias de una política como esas? ¿Es demasiado arriesgado? Sí, la parte médica ya nos la acaba de aclarar la doctora Chan, cómo puede haber consecuencias a largo plazo y cómo cada nueva infección puede causar diferentes secuelas que no necesariamente hayan causado las primeras infecciones. La protección que más se ha visto que puede proteger, puede defendernos del virus es una protección mixta. Tanto la infección, que es prácticamente imposible no tenerla, como la vacunación, y eso es a lo que debe ser dirigido. Las políticas de no hacer nada simplemente son catastróficas en todo sentido. Afecta a la economía, afecta al tejido social, afecta a la escolaridad, afecta de nuevo el desarrollo de los niños. Este virus nos continúa afectando de una forma a mediano y largo plazo, en la cual todo se golpea. Una persona que adquiere la infección puede tener varios días en que queda en cuarentena para no seguir infectando a las demás. Es cierto, entre comillas, puede ser como una gripe inocua, pero no hay ninguna duda que el golpe que causa en todas las esferas que ya conocemos se continúa perpetuando hasta que esto no esté controlado.
Por lo tanto, lo único que podemos hacer es tomar las medidas que ya les estamos indicando. Por lo tanto, a mí no me parece tampoco que continuemos de una forma abierta reinfectándonos, porque el virus pareciera ser siempre, no pareciera, es siempre más ágil, más listo, más rápido que nosotros, y puede aparecer la nueva cepa que simplemente va a seguir afectándonos de una forma a largo plazo. Ya hablamos bastante de las vacunas, pero hablemos ahora de las mascarillas, que nuevamente se han puesto de forma obligatoria en el país. Primero, doctora Chang, ¿qué tan efectivas son para prevenir la infección? Y segundo, pues sabemos que hay personas que siguen pensando que usarlas tiene efectos dañinos para la salud. ¿Nos podría explicar un poco al respecto? Bueno, en primer lugar quisiera aclarar que desde nuestra asociación estuvimos, a pesar de todo lo que estaba recomendando el Ministerio de Salud y el gobierno, estuvimos apoyando el hecho de que se siguieran utilizando las medidas de prevención hasta el día de hoy. De tal manera que esto lo hacemos porque nosotros sabemos que estas medidas de prevención funcionan y que no son dañinas para la salud. No hay ninguna complicación a largo plazo por utilizar una mascarilla durante el día de trabajo y cuando se necesita en el hogar, porque sabemos que muchos hogares en este momento están en cuarentena, alguno de sus miembros también se puede utilizar. Así es que desde el punto de vista de salud, esto no es un peligro. El peligro es precisamente no utilizarla. Si una persona con la que yo interacciono tiene puesta mascarilla y alguno de los dos tiene la infección, realmente nosotros tenemos casi 90% de chance de que no nos vamos a infectar siempre y cuando mantengamos nuestro distanciamiento y utilicemos nuestra mascarilla todo el tiempo en el que estamos interactuando. Y nuevamente me refiero a mascarillas como esta que estoy utilizando yo, que es una N95. Las mascarillas de tela no son tan eficaces, pero de verdad, cualquier mascarilla es mejor que estar sin mascarilla. Doctor Gracioso, nos quedan ya pocos segundos para terminar el programa, pero ¿qué tendría que hacer una persona que se ve infectada con COVID en este momento? ¿Cuál es el protocolo mínimo que tiene que seguir? Y con eso terminamos el programa. El protocolo mínimo es ser responsable, no ser irresponsable de continuar las actividades normales y de seguir contagiando a las demás personas. Tanto cualquier persona, los médicos incluso, no debemos seguir atendiendo pacientes porque eso se sigue diseminando y se sigue diseminando más. Entonces, en primer lugar, se es responsable. Ya tenemos también suficiente evidencia que lo que tenemos que hacer es hidratar al paciente, darle acetaminofén, ibuprofeno y todos los remedios y medicamentos que se daban antes de rutina, que los siguen usando mucho, como son ivermectina, citromicina, dexametasona, sin tener ninguna indicación, no son recomendables. Simplemente estar vigilando que las personas tengan una evolución adecuada, que no se compliquen, porque en el momento de complicarse sí deben acudir rápidamente con sus médicos, pero mientras menos cosas usemos es mejor en la gran mayoría de los pacientes. Y rápidamente, doctor, ¿en qué momento se puede determinar que se ha complicado el cuadro y tiene que ir a un hospital? Bueno, estos cuadros son usualmente entre 3 a 5 días, algunas personas les da muy leve. Si tienen posibilidades de tener un oxímetro de pulso para estar vigilando que la saturación del oxígeno no baje de 91, 92% y la evolución del cuadro es hacia mejor, la fiebre va cediendo, las personas se sienten mejor, no tienen sed de aire, pueden movilizarse bien, el cuadro va saliendo. Sin embargo, si lo opuesto sucede, el oxímetro está bajando progresivamente, las personas pueden adaptarse a que el oxígeno esté un poco bajo, pero esto ya es un signo de alarma que deben visitar al médico porque se está complicando. O si la fiebre, en lugar después del tercero, cuarto, quinto día, esto empieza a aumentar, la tos empieza a empeorar, los cuadros en general no mejoran, acudir inmediatamente para poder dar alguna intervención médica. Bueno, muchísimas gracias a ambos por compartirnos todo su conocimiento y sin duda alguna tienen muchísimo que hacer en estos momentos, así que gracias por su tiempo. Y a ustedes en casa, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.